Queridos hermanos, un saludo de paz y bien. Hoy en esta ocasión quiero compartir con ustedes la reflexión del tema Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Mi nombre es Salvador Juárez, pertenezco a la comunidad de la Renovación Carismática Católica de nuestra parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a dar lectura al texto bíblico del primer libro de Samuel en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los tiempos en los que el joven Samuel servía al Señor, a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no se conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, éste se levantó y el Señor a Samuel fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado este hermoso texto bíblico del libro de Samuel. Y la frase más importante que encontramos acá es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchos de nosotros estamos tan ocupados hoy en nuestros tiempos, en nuestra vida particular, que poco escuchamos al Señor. A veces estamos en las celebraciones litúrgicas, en nuestras celebraciones de grupos, y no escuchamos al Señor. Hoy el texto bíblico nos presenta cómo Samuel, este joven, ¿verdad?, estaba bajo las órdenes del profeta Elí. El Señor quiere revelarse a él. Y hay tres oportunidades en las que el Señor llama a las puertas del corazón de Samuel. Y lo interesante de este contenido texto bíblico es las veces cuando nos va llamando el Señor. ¿Cuántas veces te ha llamado a ti? ¿Cuántas veces me sigue llamando a mí? En esta ocasión son tres oportunidades que pasan en las que el Señor está llamando a Samuel, este jovencito que dice la palabra que todavía no tenía una relación directa con Dios, no había tenido un encuentro personal con el Señor. Vean qué importante se vuelve para escuchar la voz de Dios un encuentro personal con Él. Escuchar a Dios no es solo una presunción o un orgullo, sino que ponerse a las órdenes del Señor para hacer su voluntad. Ya lo diría el Salmo 39.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese debe de ser nuestro sentir cuando Dios toca las puertas de nuestro corazón. ¿A cuántos el Señor en varias oportunidades no nos ha llamado, nos ha tocado las puertas de nuestro corazón a través de múltiples formas? A través de escuchar un texto bíblico, a través de un buen consejo, a través de una dificultad, un problema, una enfermedad. Dios nos sigue hablando a través de los acontecimientos con los signos de los tiempos. Dios nos está hablando. Ahora la pregunta está, ¿estoy yo como Samuel? Como le recomendó Elí a Samuel, cuando te vuelvan a llamar, dile, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Dios nos sigue hablando a todos para que podamos escuchar la voz de Él. Importante que cada uno de nosotros estemos abriendo nuestro corazón a Dios a través de una experiencia personal con Él. Teniendo una experiencia con Él, vamos a ser capaces de escucharlo. Y vea que después dice que Samuel escuchó al Señor. Samuel se dispuso a caminar ya bajo la rienda, bajo la mirada de Dios, conociéndole más. Luego dice que Samuel empezó a crecer, tanto en estatura como en sabiduría, para poder seguir escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del Señor en cada uno de sus acontecimientos. En las mismas dificultades de la vida encontramos la voz de Dios. Lo que tenemos que hacer es atender ese llamado del Señor. ¿Cómo atiendo yo el llamado del Señor en mi vida? ¿Cómo Dios está actuando y yo cómo estoy respondiendo a ese llamado de Jesús? Tú que me escuchas, tú que estás ahí en tu casita, ¿le estás respondiendo al Señor a ese llamado? ¿Estoy yo respondiendo al llamado del Señor que Él me hace cada día, cada momento de mi vida? Hombres y mujeres del Nuevo como del Antiguo Testamento fueron capaces de abrir su corazón, dejarse moldear por Dios para hacer su voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese debe de ser nuestra respuesta continua al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, y dejarnos persuadir, caminar con el Señor. Por eso es importante, hermanos, que dejemos hablar a Dios en nuestras vidas. En cada uno de nuestros acontecimientos, dejemos que Dios nos hable. En el silencio, Dios nos habla. En la alegría, Dios nos habla. En cuántas oportunidades Dios nos sigue tocando el corazón para que nos encontremos con Él y podamos responder y decir como Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Que la voluntad de Dios se haga realidad y de esa manera podemos conocer más al Señor, crecer en sabiduría, en santidad, en amor y sobre todo en perseverancia con nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanos, a unirnos a la oración para dar gracias a Dios por este pequeño momento de reflexión que hemos tenido y para que dejarnos que Dios nos hable. Estemos dispuestos a hacer esa voluntad, a hacer también un silencio para escuchar la voz de Dios. Dejemos que el bullicio de los medios, de la tecnología, de los distractores, no nos impidan escuchar la voz de Dios que tanto estamos necesitando para hacer su voluntad. Oramos juntos, hermanos, y decimos, Padre misericordioso, ayúdanos, Señor, a hacer silencio interior en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra alma esté dispuesta a hacer tu voluntad. Permítenos, Padre, que así como Samuel fue capaz, Señor, de dejarse escuchar por Señor, escuchar la voz de Dios en su interior, así cada uno de nosotros escuchemos al Señor y lo que Él nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Que tu misericordia, Señor, nos alcance, que tu paz y que tu alegría y tu gozo nos permitan, Señor, abrirte las puertas de nuestro corazón de par en par y así poder decir como el salmista, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y con la intercesión de nuestra Madre Santísima.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz y bien a cada uno de ustedes. Invitarles, queridos hermanos, para el próximo viernes, estar pendientes de los medios de comunicación de nuestra parroquia. Tendremos la próxima reflexión de la palabra de Dios. Que el Señor nos abra nuestro corazón para escucharle siempre.